Vamos a hablar con el doctor Juan Francisco Espinosa, él es el director de Migración Colombia, porque hay varios temas que queremos tratar con él, la situación de los venezolanos en nuestro país, que siguen entrando. También queremos saber qué va pasando con este estatuto de regularización para los migrantes del vecino país de Venezuela. Doctor Espinosa, gracias por atendernos, una feliz semana para usted. Muchísimas gracias, Jenner, Paula, un especial saludo y un especial saludo a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Pues todos estamos a la expectativa de cómo avanza la implementación del Estatuto de Regularización para los venezolanos. ¿En qué va ese tema? ¿Cómo va avanzando, doctor Espinosa? Bueno, el 1 de marzo el presidente Iván Duque expidió el decreto que contiene el estatuto temporal y tras su expedición, viene un periodo de 90 días para la entrada en vigencia. En esos 90 días, ¿en qué estamos trabajando? Primero, en la puesta a punto de la tecnología contratada el año pasado. En segundo lugar, en un esfuerzo colectivo con la cooperación internacional para tener recursos suficientes y apalancarnos en absolutamente todo el proyecto. Y en tercer lugar, en una fase de socialización y sensibilización de la medida. Este tipo de medidas no pueden lanzarse de manera intempestiva, requieren preparación con la gente precisamente para que se logre un buen puerto y en eso estamos trabajando en estos primeros 90 días, así que en mayo empieza la primera fase. Empieza entonces en mayo la primera fase, pero ¿cuándo empezarían a entregarse ya esos primeros permisos de protección temporal? ¿Más o menos cuándo? Entonces, en mayo empezamos con lo que es el registro 100% virtual. Ahí los migrantes van a hacer tres cosas nomás. Primero, entregar una información básica. Segundo, van a entregar una fotografía digital tomada con un celular. Y tercero, van a contestar una encuesta socioeconómica que nos va a permitir por primera vez tener su caracterización. Esto es una cosa que el país no tiene. Esta primera fase arranca en mayo y en el mes de septiembre, los primeros que ingresen en esta primera fase pasan a la segunda, que es presencial. En esa fase presencial van a pasar dos cosas. El migrante frente a la oficina, frente al oficial de Migración Colombia, va a confirmar unos datos básicos y va a procederse a su registro biométrico. Esto es toma de fotos, toma de huellas, para de esa forma, cerrado este proceso, otorgar su identidad. Es decir, que nosotros, entre el mes de septiembre y octubre, empezamos a tener personas con estatus temporal. Es decir, doctor Espinosa, prácticamente noviembre, venezolanos con estatus temporal después de pasar estas fases. Yo pensaría que incluso, Jenner, entre septiembre y octubre ya vamos a tener personas confirmadas con su registro positivo y lo que esperamos es que entre octubre y noviembre ya tengamos migrantes con su plástico, es decir, con la tarjeta de identificación que les vamos a entregar, con todas las garantías de seguridad que permita un mejor avance en su vida. Bueno, pues el proceso ya comienza, pero entonces aquí lo que nos estamos dando cuenta es que es largo, ¿no? Que tiene varias etapas para surtirse y que no va a ser de forma inmediata que empiezan a entregarse entonces estos permisos. Quería preguntarle, doctor Espinosa, ¿qué pasó con estos 7 ciudadanos venezolanos que fueron capturados el fin de semana, supuestamente vinculados al robo en Transmilenio? Se decía que iban a ser expulsados. ¿Esa expulsión ya se hizo efectiva y por qué los expulsan y no se judicializan en Colombia? Que es una pregunta que se hace recurrentemente la gente. Bueno, primero, permíteme, voy a complementar un tema anterior. Este proceso, digamos, se está haciendo de una manera muy rápida. Lo que pasa es que para que contextualicemos a los colombianos, lo que vamos a terminar haciendo es una labor de registraduría de un país del Caribe con 2 millones de personas en un territorio de 2 o 3 veces un país de Europa. Es un trabajo bastante ambicioso, bastante importante y de mucho detalle, por eso lo estamos haciendo de manera muy rápida, pero claro, hay que hacerlo con responsabilidad. En segundo lugar, ¿qué sucedió con estos denominados cosquilleros? Siempre desde Migración Colombia la posición ha sido primero judicialización y la expulsión no puede ser un premio para el delito. Entonces, en efecto, así se procedió en este caso. La policía llevó ante un juez a estas personas que abusaban de los bogotanos y la decisión del juez no fue la de privarlos de la libertad, sino de continuar el proceso y dejar la oportunidad para que nosotros procediéramos con la expulsión. ¿Por qué expulsarlos? Porque lo que no podemos permitir es que estas personas, a pesar del proceso judicial, fuera de eso sigan delinquiendo en territorio nacional. Siempre la prioridad judicialización y si eso
en coordinación con el juez se determina que no puede dar una prisión intramural, recuerden que todos los delitos no tienen una medida preventiva, procedemos al proceso de expulsión, proceso que ya se materializó. Doctor Espinosa, vuelvo con el anterior tema en el sentido de que hay cierta preocupación de que todavía tenemos pues fronteras cerradas y miles de venezolanos continúan ingresando a nuestro país por estas llamadas fronteras ilegales. ¿Qué está pasando con esos venezolanos y qué número tenemos aproximado que siguen ingresando a Colombia? Bueno, muy bien, miren, aquí varios temas importantes. Lo primero, Colombia no es el causante ni el responsable de la migración venezolana. ¿Por qué se van los migrantes o por qué se van los venezolanos de su país? Corriendo del hambre, corriendo de la inseguridad, corriendo de la ausencia de servicios en salud, de los servicios más básicos. Recuerden que en este momento el salario mínimo venezolano no da ni siquiera para el 1% de la canasta familiar. Es decir, que una persona que se gana el salario mínimo ni siquiera podría comprar el 1% de la canasta familiar. Entonces, en ese sentido, el migrante sigue buscando salida hacia Colombia y terceros países. Lamentablemente, siguen presentándose pasos por trocha o pasos ilegales. Aquí tenemos que recordar que Colombia tiene una frontera de más de 2.200 kilómetros, en donde es virtualmente imposible tener un policía o un oficial cada metro. En ese sentido, estas personas, huyendo de la situación, pasan. Hoy en día tenemos unos promedios diarios de entre 500 y 700 personas. Doctor Espinosa, otro tema sobre el cual queremos preguntarle esta mañana tiene que ver con la exigencia de las pruebas PCR para los viajeros que lleguen provenientes del exterior. Hace unos cuantos días conocimos que esa exigencia pues ya se había levantado, que eso ya no se estaba pidiendo y no era obligación, pero todavía está vigente la norma en el aeropuerto El Dorado. ¿Por qué? Bueno, o en los aeropuertos que tienen ingreso de extranjeros en Colombia. ¿Por qué? En efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la tutela que le ordenaba al Ministerio de Salud exigir una PCR de ingreso a territorio nacional. En ese momento el Ministerio de Salud tuvo que sacar una resolución, lo cual le tomó un tiempo. En este momento estamos exactamente en la misma situación. Ha salido la decisión del tribunal, el Ministerio de Salud está en su proceso de acatarla, pero debe elaborar una resolución que debe salir próximamente. Mientras eso sucede, seguimos con la prueba PCR, pero recuerden que tienen una doble alternativa adicional. Si no fue posible hacerse la prueba PCR, pueden llegar a aislamiento en Colombia y en segundo lugar, si quisieran en este supuesto salir de aislamiento, se hacen una prueba PCR en territorio nacional y perfectamente podrían salir. Doctor Espinosa, pero ¿tenemos ya conocimiento, algún contacto directo con el Ministerio de Salud que nos permita saber cuándo saldrá la resolución para que no tengamos que pedir las pruebas? No, yo les diría, por supuesto que sí, esto va a pasar muy pronto, muy pronto. El ministerio se toma unos plazos normales pues, que tenemos en el sector público, pero muy pronto vamos a tener esa buena noticia. Recuerden además que fue la recomendación de los epidemiólogos, recuerde que fue la posición del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, y nosotros lo que hacemos como migración es operar la decisión como autoridad. Una vez cambian la decisión, inmediatamente empezamos a ejecutarla. Decisión, por supuesto, en la cual siempre acompañaremos al Ministerio de Salud. Doctor Espinosa, y en el entretanto, estas personas que llegan al país sin la prueba PCR y se comprometen a hacer un aislamiento o hacerse la prueba después y si les sale negativa entonces a salir del aislamiento, ¿sí están cumpliendo? Yo no sé si eso ya no es de su resorte, pero es que preocupa un poquito, pues que eso ya es un voto de confianza y estamos hablando de variantes, de nuevas cepas alrededor del mundo, que asusta un poco ver que la gente llegue sin la prueba PCR negativa. Ok, miren, varios temas ahí, Paula. Lo primero, recuerden que los países con origen de las denominadas nuevas cepas están suspendidos para su ingreso a Colombia. Tal es la situación de Brasil, en la cual ya tenemos suspendidos los vuelos desde hace un tiempo, inclusive los vuelos desde Leticia, y dos, los vuelos desde Reino Unido y hacia Reino Unido por la misma situación. En segundo lugar, desde Migración Colombia nosotros estamos muy atentos al cumplimiento de la medida por parte de los extranjeros, que es obviamente nuestra responsabilidad, pero también el Ministerio de Salud está muy pendiente del cumplimiento de estas disposiciones a través de los sistemas del Ministerio y a través de todo el mecanismo y la articulación que han generado para el seguimiento, para la vigilancia epidemiológica ante esta pandemia. Así que hasta el momento el comportamiento ha sido positivo y en aquellos casos en que hemos detectado
que no ha sido así, hemos procedido además con las respectivas sanciones. Muy bien, pues es Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. La prueba PCR por ahora se sigue pidiendo. Si usted pues piensa salir del país y luego regresar por el extranjero o extranjeros que piensen llegar a Colombia hasta que esa resolución del ministerio pues no sea emitida. Doctor Espinosa, muchas gracias. Feliz comienzo de semana para usted. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo a todas las personas que nos acompañan y recuerden que es tiempo de seguirnos cuidando.